mucha experiencia o que convulsione en nuestro servicio para nosotros tipificar esto. Difícil que los familiares nos den esa información, pero para nosotros es relevante, importante. Por eso es importante tener una evidencia fílmica idealmente. En las crisis focales, conciencia conservada, pueden presentar aura. En las crisis focales complejas, alteración del nivel de conciencia, como habíamos mencionado, alteración de la memoria. Generalmente el paciente no recuerda nada después de la crisis. Hay alteraciones en la orientación, despierta desorientado en tiempo, en lugar, y a veces no es capaz de seguir los estímulos. Continuamos con las crisis epilépticas focales. Las manifestaciones pueden ser muy variables y estos están relacionados con las funciones del área cortical donde se originan, ¿no? Como vemos aquí, ustedes cuando hacen las áreas de Brockman, cuando hacemos neuroanatomía y veamos que pues todas estas partes tienen una función determinada, ¿no? Las autonómicas, palpitaciones, arritmia, hambre, sensación epigástrica suelen ser parte de estas crisis, ¿no? También el vértigo, las afasias, la risa inmotivada, que es gelásticas, y las hipermotoras. Y como habíamos mencionado en el tercer grupo, en esta clasificación de la ELAE, tenemos las crisis epilépticas inclasificables. Uno de ellos es el síndrome de West. Es una convulsión que suele aparecer a partir del sexto mes de vida, cuyo pronóstico tiende a ser muy reservado. Se caracteriza por flexiones del miembro superior, ¿no? Que son en tipo ipsarritmias que se suelen ver también en el electroencefalograma, ¿no? Las crisis sutiles del recién nacido y del lactante pequeño que nosotros habíamos descrito según la clasificación de Volp, como el pedaleo y el boxeo. Creo que esto es lo que más nosotros vemos como pediatras y también lo van a ver ustedes definitivamente, las crisis convulsivas febriles, ¿no? Tenemos de dos tipos, la convulsión febril simple y la crisis febril compleja. Simple, aquella crisis convulsiva generalizada, no se confundan, pregunta de examen, generalizada, cuya duración es menor a 15 minutos y es única durante el episodio febril agudo, ¿correcto? La edad de presentación de estas crisis van desde los 6 meses hasta los 5 años. Y otra característica o más característica es la condición sine qua non. Es decir, que no tiene que haber una alteración neurológica, ¿correcto? La convulsión febril compleja es una crisis convulsiva parcial, a diferencia de la simple, que es generalizada. La duración puede ser superior o es superior a 15 minutos o puede presentar 2 o más eventos durante las 24 horas. Pero también la condición previa que debe cumplir es de que no debe haber una alteración neurológica. Es decir, el paciente con meningitis tiene fiebre, por supuesto que tiene fiebre, pero eso no significa que ya lo hace una convulsión febril, por si acaso, ¿no? Porque hay un daño neurológico, eso ya no es convulsión febril. Entonces, es importante nosotros ver ya en el momento de la crisis epiléptica, nosotros tenemos la incertidumbre en qué momento va a parar. Si bien es cierto, la gran mayoría, el 90-95%, tiende a autolimitarse o pararse a la primera, digamos, inicio del tratamiento de la medicación, pero no siempre se da así. Entonces, en la línea del tiempo, el estado epiléptico se presenta en 4 estadios. El estadio epiléptico precoz, de 5 a 30 minutos, el epiléptico establecido, de 30 minutos a 60 minutos, el estado epiléptico refractario y el estado epiléptico superrefractario. Mortalidad altísima acá. Entonces, a partir de los 30 minutos que nosotros conocemos como estado o estatus epiléptico, ya nosotros tenemos que mostrar mucha preocupación, porque antes de eso ya nosotros hemos iniciado tratamiento con benzodiazepinas, fenitoína, fenobarbital, lamotrigina, ácido valproico, etcétera, pero vemos que no para la convulsión. Ya cuando vemos que estamos frente o ingresando a un estado epiléptico refractario, es necesario el uso de los anestésicos y todo esto en una unidad de cuidados intensivos.
Lo estoy tocando esto tangencialmente porque en la práctica y sobre todo en el informe sí les he puesto para que ustedes puedan desarrollar, entiendan y que me entiende el doctor Carosi. Estoy tratando de correr lo máximo, pero son temas amplísimos. O sea, estoy haciendo una descripción lo más rápida. Esta parte del estatus epiléptico está en el informe, ustedes lo están desarrollando y en la práctica propiamente dicha van a desarrollar una de las presentaciones que se da, que es el petit mal. Pero ahora estamos hablando del estatus epiléptico. El estatus epiléptico se define aquel episodio de 30 minutos de convulsiones continuas o falta de recuperación entre una convulsión definida. Pero para nosotros los médicos y para ustedes debe quedar muy claro que ya pasado los 5 minutos, desde el punto de vista operacional del tratamiento, nosotros debemos estar sospechando que ese paciente puede llegar a un estatus epiléptico. Para no decir, bueno, vamos a esperar, tenemos que hacer todo lo posible, porque pasado los 5 minutos ya puede haber daño neurológico. De ahí la importancia de tipificarlo desde el punto de vista operacional. Esto desde el punto de vista académico. 3 convulsiones definidas en el término de 1 hora, es decir, una convulsión inicia, luego para y en vez que se recupera, nuevamente vuelve a convulsionar, también se considera un estatus epiléptico. Dice, el estatus puede dejar secuelas en el paciente, por eso debe ser tratado rápidamente y se debe hospitalizar para tratar o cortar el estatus, ¿no? Su incidencia es de 10 a 50 por cada 100.000 habitantes por año y su mortalidad va en función del tiempo, puede ir hasta un 20%, ¿no? La causa más frecuente de estatus epiléptico, el abandono de los fármacos antiepilépticos, puede ser de causa metabólica y mucho cuidado, chicos, el alcohol también. Factores desencadenantes, abandono de la medicación, alteraciones metabólicas, como ya habíamos mencionado, privación brusca, alcohólica o de benzodiazepinas, intoxicación por fármacos o drogas, como isoniazida, metilsantinas, antidepresivos, enfermedad cerebrovascular aguda, traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, infecciones, etc. El diagnóstico nosotros habíamos mencionado que es eminentemente clínico. Nosotros tenemos que hacer referencia a todos estos antecedentes familiares, antecedentes personales, la edad de aparición de la primera crisis y las características de la crisis que habíamos mencionado, la previa, durante el episodio y después del episodio. El examen físico, un examen físico general y una exploración neurológica detallada. Y como tercera parte para el diagnóstico, pruebas complementarias. Si yo sospecho que es una alteración metabólica o electrolítica, bioquímica, hemograma para ver si hay una infección de fondo, un electroencefalograma, tomografía para ver si hay imágenes, función lumbar también buscando de causa infecciosa. Siempre la resonancia magnética es más sensible, pero esto es un estudio posterior, después de que el paciente ya está estabilizado. No lo vamos a plantear ni bien terminó la convulsión y en ese momento, salvo que estemos sospechando de causa traumática, pues se cayó del segundo piso y yo necesito saber el lugar o la zona que se ha dañado para que pueda ingresar a sala, ¿no? Entonces, nada es absoluto. Acá prima bastante el criterio. ¿Qué principios debemos tener para el tratamiento? La monoterapia, como inicio, utilizar la dosis mínima y eficaz, un solo fármaco, los cuales van a reducir el riesgo de los efectos. Habíamos mencionado que los efectos pues, pueden ser dañinos, sobre todo a la parte hepática, ya que el tratamiento es de largo aliento, ¿no? 6 meses, 2 años y más inclusive. Elegir el fármaco más adecuado para cada caso y esto es importante saberlo. La tipificación. Es importante tipificar el tipo de crisis epiléptica y en función de eso nosotros haremos la elección. La dosis se calcula en función de la edad y peso del paciente. Eso hacemos en los pacientes pediátricos. Es importante las primeras semanas la monitorización terapéutica para ver si está en dosis correcta. Por ejemplo, nosotros iniciamos ácido valproico a 20 miligramos por kilo y posteriormente de 2 semanas nosotros hacemos un dosaje para ver
ver si está dentro de rango terapéutico. O aquellos que están recibiendo y volvieron a convulsionar, nosotros también pedimos monitorización y dosajes para ver si está en dosis terapéutica. Es una manera también de averiguar si efectivamente recibe o no recibe su medicación. Dicen, no, sí estoy tomando, doctor. Y al final no lo están haciendo. Medidas generales ante cualquier crisis es lo que les he pedido para el desarrollo. Recuerden que el manejo es muy diferente de un paro cardiorrespiratorio, que también podría llegar, pero generalmente no es el caso. Entonces aquí no se pierde el ABC. Sé que ustedes lo van a desarrollar, pregunta de examen también. Mantener la vía aérea permeable, poner al paciente en decúbito lateral, retirar cuerpos extraños en la boca, colocar un tubo de Mayo de Guedel para poder aspirar las secreciones, proteger al paciente para evitar lesiones o caídas, valorar la administración de oxígeno con mascarilla al 50%, yo diría siempre el oxígeno, siempre. Canalización de la vía venosa periférica, informarse del tratamiento que he estado recibiendo, importantísimo monitorizar constantes vitales. Control de glicemia, sobre todo en los lactantes. Recuerden que puede estar con una neumonía y el niño no lacta. Y lo que le está haciendo convulsionar es la hipoglicemia. Esto es, digamos, el tratamiento escalonado de una crisis epiléptica que empezamos con benzodiazepinas. Acá en nuestro medio usamos el diazepam, no tenemos lorazepam. Si vemos que no cesa la convulsión y continúa, podemos dar una segunda dosis de diazepam de 0,1 a 0,5 miligramos por kilodosis con un máximo de 10. UpToDate recomienda 8 como dosis máxima. Y posteriormente, si continúa la convulsión, hacer una dosis de ataque o de carga con la fenitoína a 20 miligramos por kilo. Si no cesa, continuamos con una segunda dosis de fenitoína. Y si el paciente sigue convulsionando, nosotros pasamos al uso de los barbitúricos como el fenobarbital. También repetimos una segunda dosis. Siempre la segunda dosis es en menor cantidad. Y si vemos que a pesar de eso ya estamos francamente en un estatus, entonces el uso es de anestesia, ¿no? Que puede ser el midazolam, propofol o pentobarbital. Siempre que nosotros vamos a usar esta medicación, por favor, tengan a la mano una bolsa autoinflable, más conocido como AMBU. El paciente se nos puede deprimir y hacer un paro respiratorio, ¿correcto? Bien, estos son los antiepilépticos que se suele usar en cada crisis. En las epilepsias generalizadas tenemos como elección el ácido valproico, en las parciales carbamazepina, en las epilepsias mioclónicas el ácido valproico, en las ausencias ácido valproico y la etosuximida. Y acá tenemos la segunda elección y otros fármacos que se suelen recomendar. Aquí está la fuente de información que pueden revisar. Y la verdad han sido 57 minutos, he tratado de correr, sé que el tema da para mucho más. Eso sería todo por el momento, doctor Carlos. Si es que hay una duda, encantado de responder, o si no, continuamos para que los chicos no